Sí. Buen día, Matías. ¿Cómo estás? Buenos días, Ani, ¿cómo va? ¿Todo bien acá? ¿Qué tal te trata el frío a vos? A mí de 10. ¿De 10? Me encanta. ¿Te gusta más el frío que el calor? Sí. Buenísimo. Me alegro. A mí no, pero bueno, me la banco porque entiendo que parte de la naturaleza es ciclar, así que me banco bastante el frío. Hago todo lo posible. Creo que no elegí la provincia correcta para que me guste el frío, pero... No, la verdad que no, ni hablar. Yo sí, pero bueno, igual me quejo. Mati, bueno, Sí. Decime, contanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy abogado, tengo una especialización en procesos de familia, procesos civiles y comerciales, una especialización en derecho del trabajo, tanto individual como colectivo, y una diplomatura en seguridad vial. Ah, mira vos, bastante completita Completito. la cosa, ¿eh? Te pasaste estudiando, sos medio parecido a alguien que conozco, que no quiero decir quién es. Sí, alguien que está muy nerviosa hoy. Bueno, justamente por esos temas. Que es una cuestión que hace al ser, ¿no? El no quedarse quieto, el seguir leyendo, seguir instruyéndose, además Exacto. hace a la competencia laboral, el instruirse. Totalmente, y profesional, ¿no? Que uno por ahí, digamos, eso de ser inquieto, un espíritu inquieto y moverse y demás, hace que también uno vaya perfeccionándose y mejorando y ofreciendo mejor calidad de servicio de lo que uno sea que se dedique, ¿no? Es así totalmente, estamos de acuerdo. Bueno, algo yo más o menos dije en mi editorial, que vos lo escuchaste porque estabas acá ya, sobre el tema de qué es una ley, ¿no? Pero si querés explicarlo en otros términos... No sé si quedó algo por explicar, pero como para repasar, ¿sí? Dale. Una ley es una construcción social, eso creo que es lo más importante, que como bien decís vos, limita el comportamiento humano en sociedad, ¿sí? Podemos hablar de leyes naturales, que son las leyes que nos impone el sentido común, que decías hoy, como por ejemplo... el no matar, el no dañar al otro, el no casarse con sus hermanos, distintas cuestiones que nosotros lo tenemos incorporado en nuestra psiquis, que a su vez dieron paso a leyes materiales. Y las leyes materiales vendrían a ser aquellas que están formalmente redactadas y rigen en el ámbito de aplicación que corresponde. Ajá. Y limitan el comportamiento humano. Bien, y así todo, a pesar de que las leyes naturales son bien claras y como vos decís, suenan, no sé, rarísimo decir no matar. Bueno, sí, aparte es un mandamiento, ¿no? Para los cristianos. Pero digo, así todo existen leyes que regulan eso porque evidentemente por ahí lo natural no siempre en el humano es tan fácil, digamos. Eso se desprende un poco de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? De un principio constitucional que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido hacer lo que la ley no prohíbe. Es decir, que si no está regulado por ley, hay rige el libre albedrío que hablabas hoy en tu editorial. Bien. Ahora, el libre albedrío es complicado en el sentido de que, bueno, a veces tomamos malas decisiones los seres humanos. Pero bueno, ya que nombraste la Constitución, sí, me interesa porque es como que arrancamos de ahí, ¿no es cierto? Desde la Constitución se desprendería como todo lo demás. Sí, me pediste que no entre en tecnicismo y no voy a caer en tecnicismo, pero había un filósofo austrohúngaro alemán, Kelsen, que crea la pirámide normativa. ¿Sí? Es una construcción teórica que establece la prelación, es decir, la importancia, llamémosle, de una ley frente a otra. Ah, ok. Nuestra pirámide normativa está encabezada por la Constitución Nacional y desde 1994, con la reforma constitucional, por los tratados que adquieren jerarquía constitucional, tratados internacionales que adquieren jerarquía constitucional. Bien. Inmediatamente abajo de eso tenemos las leyes nacionales. Sí. ¿Sí? Que aplican sobre todo el territorio nacional. Que aplican sobre todo el territorio nacional. Bien. Eso, bueno, siempre hay un chiquitito de sección, ¿Un pero entre paréntesis? en general sí aplican en todo el territorio nacional, porque puede haber una ley nacional que tenga un ámbito de aplicación concreto, pero es los menos. Posteriormente tenemos las leyes provinciales y en un último escalón tenemos ordenanzas municipales, reglamentos, decretos, etcétera. Bien. ¿Sí?
Bien. Eso que decías de la ley nacional, ¿no? Que a veces aplica sobre... No, a ver, uno dice ley nacional, territorio, todo el territorio nacional. Pero vos decís que a veces no, en algunos casos por ahí no. Y siempre eso tiene que aclararlo la ley, ¿no es cierto? Claro. La ley ya de por sí rige para un espacio y un tiempo determinado. ¿Sí? En caso de que la ley no aclare para qué tiempo y espacio rige, rige para la generalidad. Bien. Sí, eso está bueno saber. Eso es la regla general que rige para todos los casos. Salvo caso se indica en la ley. Lo mismo pasa con la retroactividad de la ley, ¿sí? Cuando rige para casos anteriores. Ajá. El principio general es que la ley es irretroactiva, que rige siempre para el futuro. Nunca para atrás. Nunca para atrás, salvo que la misma ley lo indique. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las leyes penales, cuando favorecen al reo, al imputado, podríamos decirlo. Perfecto. Si se genera una condición más ventajosa con la ley nueva, rige para atrás. Si se genera una situación más perjudicial para la persona con la ley nueva, no rige para atrás. Ah, mira, bien. Siempre defendiendo los derechos humanos, sería, siempre. ¿cierto? Ese es el principio, más que nada. Bien, y bueno, y a ver, como para arrancar también desde el principio. Ya empezamos por la Constitución y explicaste todo el nivel jerárquico que tienen las leyes. Y, por ejemplo, ¿cómo surge una ley? A ver, ¿qué cerebro se está ocupando de que las leyes se den? ¿O desde dónde surgen, por ejemplo? No sé si soy clara con la pregunta. Sí, sos más que clara. La ley surge de una necesidad social. Bien. De un problema, ¿sí? ¿Qué pasa cuando pasa esta situación? Por ejemplo, me comentabas en una charla de qué pasa si yo veo de que, no sé, están tirando residuos en tal lugar, o qué pasa si... Una situación X. Sí. La misma sociedad hace que surja la ley. Son muy pocas las leyes que surgen sin la necesidad social. Bien. Una vez que existe la necesidad social, tenemos un cuerpo encargado, o sea, un poder del Estado encargado de resolver eso, que es el Poder Legislativo. Bien. El Poder Legislativo en sus 3 esferas está... O sea, el Poder Legislativo está formado a nivel nacional por la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, en la cual la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina, por tanto se elige un diputado cada cierta fracción de habitantes, que si mal no recuerdo, hoy día son 161.000 o fracción no menor a 80 y algo. Disculpen la informalidad, pero son muchos números. Sí, olvídate. Como me dijiste el domingo, creo que era el domingo de elecciones, por algo sos abogado porque no te gustan los números. Ni hablar. Así es. Bueno, los diputados, como decía, representan al pueblo de la nación argentina. Actualmente Misiones cuenta con 7 diputados nacionales. Después tenemos la Cámara Alta, que es el Senado de la Nación, que representa a las provincias argentinas. En base a su representación, cuenta cada provincia con la misma cantidad de representantes. Todas las provincias, incluidas Misiones, obviamente, cuenta con 3 representantes. Bien. A nivel provincial, existen 2 tipos de organizaciones legislativas. La que sigue el modelo de la organización nacional con el sistema bicameral, y el sistema unicameral, que es el que tenemos nosotros en la provincia, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros no tenemos Cámara Alta y Cámara Baja, sino una única Cámara, que se denomina Cámara de Diputados y cuenta con 40 escaños. ¿Sí? ¿40? 40 escaños es la denominación técnica, pero con 40 diputados. Bien, 40 diputados. Provinciales. Bien. Y a nivel municipal, los concejales. Bien, ¿y cuántos son? Que no me acuerdo. 5. Depende la categoría de municipio. En Apóstoles 5, por eso nos referimos. Está bien. Y bueno, y entonces las leyes se originan ahí, en esos lugares, ¿no? En ese cuerpo que decís vos.
Como regla general. Como regla Eso general. es algo que, perdón si suena repetitivo o insistente, pero en el derecho siempre hay que hablar de la regla general porque tenés una Porque hay excepción excepciones. en Siempre. cada esquina. Bien. Ahora, por ejemplo, si a mí se me ocurre que debería haber una ley para algo en particular, ¿no? Yo, común, ciudadano común, hijo Sí. de vecino, está. Digo, che, a mí me parece que, no sé, que tendríamos que prohibir los lomos de burro. Pone una pavada, La que a digo, vos se ¿no? te ocurra. Sí. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, O algo más importante, no sé, se me ocurre que tendríamos que hacer una ley para que sea obligatorio el chipeado de perros. Vamos a poner algo más lindo. bueno, sí, eso podría ser materia de ley. Sí. Hablábamos de la generalidad, dónde surge la ley en general, que es en los cuerpos legislativos. ¿Sí? Sí. Pero existen excepciones, como siempre decimos. Sí. Una es que el Poder Ejecutivo introduzca una ley. Sí. No hablamos de decreto, ¿sí? Sino que el proyecto de ley surja del Poder Ejecutivo. Y la otra es a través de otra modificación de la Constitución del 94. Hoy voy a estar reiterativo con la Constitución del Está bien, 94. está bien. Sí, cambió muchas cosas, digamos, a partir de ahí. Modernizó el país. Modernizó, tal cual. Hay gente que la critica, hay gente que no ve la necesidad, pero a ver, antes de eso teníamos una constitución de mitad del siglo XX y Era un poco obsoleta, digamos. inclusive la constitución de ahora sí ya empezó a estar un poco obsoleta. Lo que pasa es que algunas cosas cuando se vuelven obsoletas se vuelven inaplicables. Ya, ¿no? Ahí podríamos vamos a llegar llegar. dentro de un ratito. Está bien. Bueno, la reforma constitucional introduce el artículo 39 que posibilita a cualquier ciudadano argentino la presentación de un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, Sí. pero tiene ciertas excepciones. Primero, para que el proyecto de ley llegue a la Cámara Baja, tiene que contar con la firma de individuos correspondiente al 1,5% del último padrón electoral. Bien. Además, tiene que haber representación dentro de esas firmas de por lo menos 6 distritos electorales. Ok. ¿Queda claro un o no? montón. Sí, sí, sí. O sea, tiene que haber representatividad, por decirlo así, Claro. hablando mal y pronto, ¿no? De la sociedad, de la comunidad en particular, ponele. Y lo de los distritos, ¿cómo sería? Por ejemplo, acá en Apóstoles. Nace la ley acá en Apóstoles, ¿sí? Yo junto firmas en Apóstoles, en Posada, en Oberá y consigo el 2% del padrón electoral nacional. Siempre hablamos del nacional. Del nacional, bien. Consigo el 2%. Igual no cumplo el requisito. ¿Por qué? Porque solo estuve dentro de un distrito. Entonces tendría que juntar firmas en Apóstoles, en Lievi, porque ya representa otro distrito electoral. Ujú. Me voy a Resistencia, me voy a Capital Federal, me voy a seis localidades de distintas provincias y ya Sí. tengo los 6 distritos. Bien, perfecto. O sea, es bastante complejo, digamos. No es No tan es, simple, claro, no es digamos. que me levanto y digo, hoy hago una ley. Ay, voy a hacer una ley, claro. Está bien, por un lado, porque los seres humanos somos muy ocurrentes en Sí. algunas cosas. Y bueno, ya por ahí se podría considerar engorroso para algo más. Pero de hecho, hoy en día con la tecnología ayuda un montón que muchos proyectos de ley se publican y se juntan firmas virtuales. ¿Eso sirve? El que proviene de páginas de internet que Sí, terminan que en son como ORG. formularios, ONGs y demás Y cuestiones. depende del caso. Podría ser el caso que hablábamos recién, que se están juntando firmas, o podría ser spam de internet tranquilamente. Está bien. Pero hay digamos, hay sí. que ver de dónde proviene y hacia dónde está dirigida. Porque Claro, pero si por ejemplo es una ONG reconocida, que tiene influencia en la sociedad, que se dedica a hacer cuestiones y que Sí. promueve una ley y quiere juntar firmas justamente para que esa ley, digamos, llegue a proyecto por lo menos, o llegue por lo menos a discusión. Bueno, eso ya pasaría no por un proyecto de ley o por la redacción de la ley, sino por un factor de presión social. Ah, Sí, estoy bien. juntando firmas para presionar. Bien. Acá en Argentina, por ejemplo, hubieron leyes en los últimos tiempos, como por ejemplo la del aborto legal y Ajá. otras cuestiones más que nada que generaban roce en la sociedad, que Sí. tuvo mucha mediatización, marcha de por medio, junta de firmas. Y la verdad que por más firmas que vos juntes no vas a tener un solo voto a favor si el diputado o el senador que está votando no lo hace. Claro, bien, entiendo perfectamente. Bueno, ahora se escribe, a ver, ¿cómo? Que estoy mirando mis preguntas porque Sí. eran tantas que ya me mareé, mira. Ah, bien,
Se escribe una ley, digamos, está en la legislatura provincial o en el Consejo Deliberante, lo que sea. ¿Y cuál es el procedimiento que sigue? Ese proyecto que llegó y que ya se discutió y que ponerle que se aprueba. Bueno, antes de la aprobar hay antes varios, de la aprobación, dale, porque hay varios pasos. Hay varios pasos. Vamos a tomar el ejemplo de una ley nacional, porque la provincial es la mitad del tramo, porque bien. tenemos una sola cámara. ¿Qué es cámara baja y cámara alta? Una denominación nada más. Es solo una denominación. Claro, es porque se le daba mayor, allá cuando el honorable consejo era porque era ad honorem, se le daba una denominación de mayor pompa a los senadores, de mayor gala, ¿viste? Como bien, era bien. La cámara alta, y es una construcción histórica. Como más jerarquía, digamos. Claro, el senador viene de la época romana, de los mejores de los mejores, y el diputado es representación popular, por eso bien, cámara bien. baja, cámara alta, pero no tiene nada, no tiene más peso legislativo una Claro, sobre hoy en otra. día ya no, digamos, es más histórico. Sí. Bueno, un diputado, vamos a hacerla por la cámara baja, diputado X redacta un proyecto de ley. ¿Sí? Ese proyecto de ley, antes de pasar a votación, pasa a la comisión de la Cámara de Diputados, que va a tratar ese proyecto. Una vez que se trata ese proyecto, se puede modificar o lo que sea, pasa a votación. Seguimos. Bueno, a ver, resumamos. Entonces, llega el proyecto, se escribe el proyecto, digamos. Se discute. Se presenta a la Cámara de Origen, se vota. En caso de tener la cantidad necesaria para que pase el proyecto, que por lo general son 3/4 partes de la Cámara. Ahí ya tenemos que entrar en cuestiones de quórum y demás, pero haciéndola corta, pasa al Senado, que sería la otra Cámara. Se vota, en caso de que sea afirmativo, se pasa al Ejecutivo para su promulgación, que sería la vida de la ley. En caso de que sea negativo, vuelve a la Cámara de Origen con las enmiendas que pueda hacer la Cámara o sea, que serían revisora. Como correcciones, digamos, ¿no? Sí. Bueno. Se puede también desechar en su totalidad el proyecto, pero es los mínimos. No pasa a ser muy malo, claro, o muy raro. No, tiene que haber intereses políticos muy fuertes de por medio. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una breve pausa y después continuamos. En todo caso hacemos un repasito. Dale. Y por favor, no se muevan del dial de la 97.7. Acuérdense que nos pueden encontrar y escuchar en Twitch, TV y YouTube. También nos pueden ver en Social Club 977 y en socialclub977.net. También nos pueden llamar, escribir, mandar mensajes, guaraguara, al teléfono de la radio 3758-52-1381. Volvemos en un ratito. Continuamos en Ipitá, desde el interior de la Tierra Colorada, acá en la 97.7 con Matías Berezovsky, que estamos hablando de leyes. Un tema por ahí un poco engorroso, pero créanme que
tanto para aprender yo y también como para que ustedes, por ahí los que me siguen, puedan comprender, porque después seguramente voy a querer hablar de cuestiones de leyes ambientales y demás, y esta información por ahí nos aceita un poco el mecanismo para la comprensión, digamos, en lo posible, ¿no? Porque el que no maneja leyes, el que no habla ese lenguaje es bastante complicado. Yo soy ingeniera agrónoma, nada que ver, especialista en evaluación de impacto ambiental, y me tuve que topar con las leyes justamente por esto. Porque muchas de las acciones y las actividades, muchas no, casi todas, sí, bueno, no todas, pero muchas están legisladas, reguladas, sobre todo en materia ambiental. Sí. Entonces, no me quedó otra, porque casi todo tiene un marco legal, vos escribís un proyecto y tenés que tenerlo en cuenta, sobre todo en evaluación de impacto ambiental, que de hecho es una ley. Entonces, bueno, me tuve que empezar a meter en ese mundillo, tengo un montón de libros que ahora después voy a recomendar, algunos son muy técnicos y la verdad me costó mucho leerlos, y algunos otros un poquitito más tranqui, ¿viste? Pero bueno, por eso quería tenerte en el programa. Mati, retomemos un poco el tema donde lo dejamos, que era el proceso. El proceso para que una ley entre en vigencia. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, un legislador, habíamos puesto el ejemplo de un diputado, crea un proyecto de ley, lo presenta a discusión, a discusión dentro de la comisión correspondiente, ¿sí? Hay varias comisiones dentro de diputados o de senadores, tenés comisión presupuestaria, comisión de previsión social, comisión de acciones contra el ambiente, no sé. Sí, un montón. A los muchachos se le ocurre cada día una comisión nueva. Una comisión diferente, sí, tal cual. Bueno, se presenta ahí el proyecto, justamente para darle mejor forma, para complementarlo, ¿sí? Se trae también un poco a discusión. Sí. Una vez que sale de la comisión, se presenta al plenario de la Cámara. Se somete a discusión y votación. ¿Sí? Se discute el proyecto, esto porque sí, esto porque no, dónde nos beneficia, dónde eso nos lo hace perjudica. El que presenta el proyecto, ¿no es cierto? El diputado que presenta la ley, por ejemplo, el proyecto de ley. Es un sistema propio de la Cámara. Bien. ¿Sí? El que lleva adelante la discusión, el moderador o mediador, siempre es el presidente de la Cámara. Ah, perfecto. Ahora en la Cámara de Diputados creo que está Cecilia Moró, y en Cámara de Senadores está ella. ¿Quién es ella? No, es innombrable. Bueno. Sí, también, tenés razón. Siempre son los que otorgan la palabra, los que moderan un poco la situación. Cada legislador en estos debates, te noto más risueña. Me dio gracia tu comentario, Matías. Cada legislador en estos debates tiene un tiempo determinado y se le agregan ciertas discusiones, pongámosle comodines, ¿sí? Como por ejemplo pedido para tratar un tema específico, para una discusión, etcétera. Bueno, la ley llega a debate, terminado el debate se pasa a votación. Bien. ¿Sí? ¿Cuántos votos positivos tiene que tener? Dependiendo lo que exige la propia ley, dependiendo lo que exige la Constitución, perdón. Bien. Hay leyes que alcanza con la mitad más uno, hay otras que se necesita 2/3. Ah, bien, lo dijiste, bien, 2/3. Sí, bien. Eso es algo que me olvidé hoy cuando hablábamos de iniciativa popular, ¿sí? Tanto los proyectos presentados como el Poder Ejecutivo, como los que son presentados por iniciativa popular, no pueden regular en materia específica del Poder Legislativo, como por ejemplo la ley penal. Sí, claro. Presupuesto, impuestos, y había una más que se me escapa, pero... A mí no se me puede ocurrir una ley sobre algún impuesto extra, suponete. Yo no puedo presentar eso, o sea, eso no puede ser popular, digamos. Y tratados internacionales, esas son las 4. Esas son materias exclusivas del Poder Legislativo. Bien, está bueno saber también eso, porque bueno, no vaya a ser cosa que a algún delirante se le ocurra presentar una ley sobre algún impuesto nuevo o algo así. Ya tenemos bastantes, te diría igual, así que medio que a nadie creo que se le debería ocurrir alguna de esas. Yo creo que hoy por hoy ya podríamos armar un código impositivo. Sí, básicamente, te juro. Bueno, y a partir de ahí, entonces, suponete que se aprueba la ley. Que se aprueban diputados. Que se aprueben diputados. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Pasa a senadores. Bien. Debate y votación. Sí. Se lleva a cabo el debate. Una vez finalizado el debate, se pasa a votar. Sí.
Si también tiene la mayoría exigida, Sí. la ley se aprueba y pasa al Ejecutivo para la promulgación, que ya vamos a explicar un poquito qué es eso. Bien. Si la votación es negativa, o sea, no se alcanzan los votos necesarios, se devuelve a la Cámara de Origen con las revisiones que se hagan o Sí. se rechaza. Sí. ¿Sí? Perfecto. Si se rechaza, se puede plantear, no se puede plantear una nueva discusión, porque si la rechazás totalmente, vas a volver a votar. En el caso de que se hagan modificaciones y se vuelva a la Cámara de Origen, la Cámara de Origen vota sobre las modificaciones, ¿sí? No puede agregar nuevas modificaciones, simplemente tiene que votar o enmendar esas modificaciones. Bien. Si está todo ok, vuelve al Senado y ahí ya Pasa, va al digamos, Ejecutivo. va al porque, Ejecutivo, claro, sí. ya te hicimos corrigió. caso, ya te corregimos. Claro, acepté todas tus correcciones, las hice y listo, se aprueba. En caso, hoy vos me preguntabas, sí, no sé si me preguntaste o tengo en la cabeza la pregunta, pero me hablabas de por qué algunas leyes demoran tanto en aprobarse. Está dentro de las preguntas que te pasé, así que sí. Está dentro del machete. Sí, hiciste bien en leer el machete. Sí, siempre. Sí. Bien. A veces en el imaginario colectivo, ¿no? Sí. En el que escuchamos todos los días en las noticias y se habla tanto tiempo de una ley, es porque se rechaza en alguna de las dos cámaras y por un periodo legislativo completo no puede volver a debate. Por Bien. eso sigue dando vuelta la misma ley. Vos decís, che, ¿y otra vez están hablando de esto? Claro. Por eso. Obviamente que existe el cajoneo, que por ahí está el proyecto de ley, nunca llega a debate y eso queda en el aire y demás. Pero básicamente es por eso que se tarda tanto. Claro, tiene un proceso, o sea, un plazo al que no puede volver, digamos, a Un votación. periodo legislativo completo, un año. Bien, un año, sí. Bien, y entonces, suponete que se aprueba. ¿Qué es promulgar? Promulgar es que la ley, es darle vida a la ley, ¿sí? Ok. El Poder Ejecutivo la promulga, o sea, la publica en el boletín oficial. Sí. Y una vez publicada en el boletín oficial, se la presume conocida. Bien. ¿Sí? Es decir, que ahí tenemos otra obligación como ciudadano, que es conocer la ley. Bien. Ante un hecho, supongamos que es una ley prohibitiva, porque también existen distintos tipos de ley. Tenés leyes permisivas, prohibitivas, leyes que indican conducta, leyes que prohíben conducta. Supongamos que esta es una ley prohibitiva y prohíbe, no sé, la circulación en autos de combustión A gasoil. a gasoil, ¿sí? Sí. Y vos venís con un auto a gasoil y te dicen, deténgase, usted está violando la ley. Sí. En ningún caso vos podés decir, yo no conocía la ley. Cuando está publicada... Por más que vos no la conozcas, porque... Claro, no lo podés decir de última, o sea, te la tenés que fumar, digamos. La primera vez que yo leí un boletín oficial fue a la mitad del segundo año de la carrera de Derecho, o sea, no leemos un boletín oficial. No tenemos esa costumbre. Salvo caso que algo nos interese que sabemos que va a andar dando vuelta. Sí, o que estemos buscando, como en mi caso, que generalmente busco leyes ambientales, Claro, puntualmente. por eso. Pero se supone conocida la ley. Sí. En caso de que la ley no indique su tiempo de entrada en vigencia, se la considera en vigencia los 3 días posteriores de su promulgación. Sí. Una vez que entra en vigencia, podríamos decir, siguiendo el título del programa, la ley vive. ¿Sí? Bien. Rige para todas las situaciones en que fue creada. Bien. ¿Y qué sería un decreto reglamentario? Un decreto reglamentario de una ley es como voy a ser redundante, pero Sí. el reglamento de la ley, es el ordenamiento de la ley. ¿Todas las leyes necesitan decreto reglamentario? No, Bien. solo aquellas que la propia ley lo indique. Ah, ¿sí? ok. Inclusive dentro de nuestra Constitución tenemos artículos que ordenan que el legislador cree de leyes tipo decretos reglamentarios como para ordenar ciertas situaciones, como por ejemplo lo que hablábamos recién, la iniciativa popular. Bien. La iniciativa popular está establecida en la Constitución, pero su funcionamiento lo establece una ley reglamentaria. Claro, un podríamos decreto decir. reglamentario, básicamente. No es decreto porque es ley. Ah, bien, una Ahí hay que hacer una diferencia. El decreto es algo que crea el Ejecutivo. Sí. La ley lo crea el Legislativo.
Ah, perfecto. O sea, se saltea un gran paso, digamos, el decreto. Sí, nosotros tenemos un gran defecto como país que es que el Ejecutivo gobierna a decretazos. Cuando, claro, cuando el Legislativo no me hace mi ley, yo meto un decreto de necesidad y urgencia y con eso voy yendo. Claro. Que atenta contra el sistema republicano. A ver, para algo existen los tres poderes. Exactamente, porque cada uno cumple su función y con sus plazos y demás. Sí, nosotros, bueno, ya nos estamos yendo un poco por las ramas, pero para cerrar la idea, nosotros tenemos un gran problema como país en nuestra organización política, es que somos muy presidencialistas. El presidente se arroba todas las funciones posibles y son de él prácticamente. Y así nos va. Exactamente. Bueno, y después te hago una pregunta que por ahí, porque, bueno, yo si bien no soy persona de leyes ni nada, pero me gusta, miro mucho policiales y cosas así. Sí. leo todo ese tipo de cosas y demás cuestiones. Por ejemplo, suponete que ocurre un hecho delictivo que no está legislado, no importa. Y esta persona... te corto de cuajo. Si no está legislado, no es delito. No es delito, no perfecto. Es delito. Pero puede ser reprochable moralmente. Bueno, pero por ejemplo, yo he visto, está bien, eso está buenísimo que lo aclares porque, viste, uno no maneja por ahí los términos. Pero suponete que llega una persona con un caso en particular y no hay un antecedente de ese caso, ponele, ¿no? O no hay una ley. Si no hay una ley, ¿no puede llegar directamente? ¿Llegar a dónde? A juicio. No, porque no se considera delito. Claro, nadie te dijo que eso estaba prohibido. Y si es algo que, por ejemplo, es reprochable moralmente y por presión social o mediática, hoy en día que se escucha mucho, surge que esa persona tenga que ser juzgada o algo así, ¿eso existe o no? Ay, no, nos estamos metiendo en arenas pantanosas, ¿sí? Bueno. No, pero se está dando mucho, por ejemplo, en el tema del género, de abusos y demás, que muchas veces la persecución social o la cacería de brujas que se hace termina condenando a la persona sin juicio, sin pruebas y destruir la vida de alguien. Lo que pasó, llevando al mundo mediático, lo que pasó con D'Artés, que esta semana se dice, che, no hay nada para juzgar acá, porque ni siquiera hay pruebas. Y el tipo ya tiene la vida destruida. Sí, la sociedad siempre fue un factor importante dentro de las conductas, del reproche obviamente, de conductas. Del reproche de conductas, ¿sí? Sí, como una especie de juzgamiento sin ser juez. Inclusive la sociedad lleva muchas veces a que leyes se extingan. Por ejemplo, nuestra Constitución, y es algo que me acuerdo siempre porque era la broma con mis compañeros de facultad, nuestra Constitución provincial nos permite llevar armas para defendernos a nosotros y al territorio. Sí. ¿Te imaginás a alguien acá caminando por el centro de Apóstoles calzado a la cintura? No, la verdad que no. Bueno. O sea, espero que nunca pase. Pero al momento de crearse el territorio provincial, que era territorio nacional y posterior con una constitución, y eso era normal. Era normal. Era normal, y justamente el avance social hace que leyes queden vetustas y queden en desuso. Pero para que la ley se extinga, ya llegando al... Sí. Te estoy conduciendo yo el programa. Sí, viste qué bárbaro, Matías.